Con la venia, señor presidente, señoras y señores diputados, salud y libertad. Con estas palabras terminaba mi intervención parlamentaria en una ocasión y en una fecha creo que importante y solemne para el pueblo gitano español, allá en el año 1978, cuando por primera vez en la historia de este país, desde el seno de los grupos parlamentarios que estaban en aquella época elaborando lo que posteriormente sería la Constitución española, se hablaba de gitanos con carácter positivo. En aquella oportunidad conté con el asentimiento pleno de la Cámara para que se hiciera realidad lo que pedíamos humildemente en aquella ocasión, que desaparecieran 3 nefastos y oprobiosos artículos que constaban todavía en el reglamento de la Guardia Civil. Y porque la Cámara unánimemente estimó oportuno que efectivamente aquello tenía que desaparecer, porque constituía un elemento flagrante de discriminación y de ataque a un colectivo de una forma generalizada, creo que aquel día se dio un paso adelante muy importante en la historia del pueblo gitano español y que sirvió y ha servido todavía de escaparate para buenos grupos de gitanos luchadores y batalladores en el resto de Europa que han contemplado de alguna forma los pasos que paulatinamente, tanto en esta Cámara como en el Senado, se han venido dando en defensa de la cultura, de la personalidad colectiva y de los derechos humanos de mi pueblo. Han transcurrido algunos años desde entonces. Contamos ya con una Constitución democrática que consagra la igualdad de todos los españoles sin que pueda prevalecer ningún tipo de diferencia en función del sexo, de la religión, de la raza, de la edad o de cualesquiera, dice textualmente el texto constitucional, cualesquiera condiciones sociales en las que cualquier español se pueda desenvolver. La realidad, la triste y lamentable realidad de cada día, nos dice que el pueblo gitano, los 500.000 hombres y mujeres gitanos que vivimos en España, estamos padeciendo las consecuencias terribles de una discriminación que no siempre es de tipo legal, que no siempre aparece en los boletines oficiales del Estado, de las autonomías, de las diputaciones o en los propios boletines de información interna de los ayuntamientos, sino que se trata más bien de una discriminación latente, de un rechazo de la propia sociedad en su conjunto, que poco tiene que ver con lo que realmente se genera desde el punto de vista legislativo en esta Cámara. Por eso, señoras y señores diputados, yo he dicho en más de una ocasión, y permítanme que lo diga desde aquí, desde la solidaridad que me mueve a sentirme como miembro de la Cámara, en el afán de legislar cada día con medidas más justas para todos los españoles, he dicho, no obstante, en más de una oportunidad, que tengo más fe, mucha más fe, en los decretos que salen del corazón que en los que aparecen luego en las páginas del Boletín Oficial del Estado o en las páginas de nuestro diario de sesiones. Porque difícilmente, y estoy convencido de ello, vamos a lograr decirle a la gente que nos quiera. Difícilmente se va a lograr por la vía del decreto del gobierno o de las cámaras el que la gente se tiene que respetar, y mucho mejor sería todavía que la gente se tenga que amar. Pero la verdad es que la democracia a este país, la libertad a este país, que ha hecho posible que todos y cada uno de nosotros podamos defender con legitimidad nuestras propias opciones políticas e ideológicas. La democracia que en definitiva ha traído a España mayores y óptimos cauces de participación para que la justicia deje de ser una entelequia y se convierta en una realidad participativa de todos los ciudadanos, no ha llegado todavía para el pueblo gitano. Para el pueblo gitano, lamentablemente, la Constitución en algunas ocasiones no es más que una letra muerta. Una letra muerta porque se están violando los derechos que nos corresponden como ciudadanos españoles cuando no se tienen en cuenta esa condición fundamental y para nosotros sagrada de dignidad de ser humano. Porque no se han tenido en cuenta en los acontecimientos que todos hemos conocido, que hemos leído en los periódicos,
que algunos compañeros parlamentarios de una parte y otra del arco legislativo de esta Cámara han sufrido conmigo en algunos lugares de nuestro país, cuando los medios de comunicación social, cuando la prensa y los medios audiovisuales han puesto de manifiesto el rechazo de determinados colectivos de este país a programas que nuestros ayuntamientos democráticos han intentado llevar a cabo mediante la construcción de unas viviendas, mediante la puesta en práctica de unos grupos escolares, mediante la autorización a unas familias para que puedan ejercer dignamente su derecho a ganarse la vida mediante el ejercicio de la venta ambulante. Hemos asistido todos a una auténtica violación de los derechos humanos de estas familias, cuando no se ha tenido en cuenta no ya su condición de gitanos o de grupo marginado, sino sencillamente de españoles que están ocupando la última, la más ínfima de los estratos en que actualmente se divide nuestra sociedad desde todos los puntos de vista. Esta es la realidad, esa es la realidad que a nosotros nos mueve a luchar cada día, a los gitanos y gitanas de este país, por hacer que los conceptos sublimes de libertad y de democracia que consagra nuestra Constitución se plasme en algo más que en retórica o en formulación de buenos deseos, sino en el disfrute cada día mayor de los derechos y de las obligaciones recogidos en la Carta Magna y que la vida diaria nos está negando a la mayoría de nosotros. Cuando hace tan solo un par de horas oíamos todos desde aquí con deleite y satisfacción al presidente Sanguinetti hablar de lo que representa para los pobres y para los humildes el acceso a la libertad y a la democracia, yo estaba viendo reflejado a mi pueblo en las palabras del presidente uruguayo. Estaba viendo reflejado al pueblo gitano que efectivamente ha esperado la democracia, un pueblo que tiene un concepto inmenso, amplio y profundo de la libertad, para que la democracia, la libertad, la participación política llevara a este colectivo unos mejores cauces de participación en la vida colectiva del país y de disfrute de los bienes que el propio país en su conjunto genera y al que deben tener igualdad de oportunidades todos los españoles. Alguien podrá decir que a lo mejor estoy exagerando y puede que alguno incluso puedan pensar que mis palabras tienen un tinte de demagogia. Por eso, señoras y señores parlamentarios, yo les voy a dar unos cuantos datos absolutamente fríos, pero al mismo tiempo escalofriantes, para que cuando digo que mi pueblo está pasando hambre, cuando digo que los 500.000 gitanos que vivimos en este país están pasando auténtica y verdadera necesidad, no estoy hablando por hablar. Miren ustedes, actualmente, en el concepto hábitat o familia, o vivienda, mejor dicho, que ocupa el pueblo gitano, y no son datos míos, no son datos ni siquiera elaborados por cualquiera de nuestras asociaciones gitanas, son datos que proceden del Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, que los hizo públicos tras varios años de arduo trabajo y de investigación sociológica. El 80% de las familias gitanas españolas ocupa viviendas inferiores a 50 metros cuadrados. El 34% de esas mal llamadas casas que ocupan los gitanos en España no tiene agua corriente. El 14% de las viviendas de los gitanos españoles no tiene instalación eléctrica. Y el 50% de las viviendas de los gitanos españoles no tiene inodoro. Economía. El 62% de las familias gitanas ingresa mensualmente menos de 20.000 pesetas. Y el 90% de las familias gitanas no tiene ingresos superiores a las 30.000 pesetas. Y de ese 30%, de ese 90%, el 34% no llega a las 10.000 pesetas mensuales. El índice de analfabetismo de nuestro pueblo es un índice absolutamente tercermundista. El 75% de la población gitana española no sabe leer ni escribir. Dato verdaderamente escalofriante.